Bueno, buenas tardes hermanos. Nuevamente vamos a realizar la Cena del Señor. Esta ya es la última, luego va a ser presencial en la iglesia y va a ser transmitida de la iglesia. Así que vamos a tener una oración para empezar esta reunión. Oremos. Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta tarde que tú guíes esta reunión de adoración, y que también bendigas el pensamiento que se va a dar para que todos podamos participar de la adoración. Gracias, Señor, por tu iglesia, que tú la has redimido con tu sangre, y hoy podemos a través de este medio juntarnos y adorar y bendecir tu nombre. Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 342. A Dios sea la gloria, y luego vamos a escuchar unas palabras que nos van a ayudar a la adoración, y luego vamos a participar de los símbolos. A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en Él cree, abriónos la senda hacia Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de Él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y darle la gloria por tan grande amor. La sangre de Cristo la obra efectuó, y todo creyente perdón alcanzó. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de Él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y darle la gloria por tan grande amor. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos
queridos hermanos, vamos a tener una meditación y para ello vamos a leer unos versículos en el libro de Efesios, capítulo 1, a partir del versículo 3. Cuando hablamos de la salvación que gozamos, sabemos que el Dios Trino obra para ella. Y en este pasaje encontramos justamente esto. Encontramos el accionar del Padre, el accionar del Hijo, el accionar del Espíritu Santo, para la conclusión de esa salvación y las funciones que cada uno determina, ¿no? Que cada uno de ellos cumple en nuestra vida, en la vida del creyente. Muchas veces cuando nos preguntan acerca del origen de la iglesia, del comienzo de la iglesia, todos nos remitimos al capítulo 2 de Hechos, ¿no? Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende como lengua de fuego y de ahí comienza entonces la iglesia. Y eso está bien, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos en la eternidad de Dios, sabemos que en su corazón y en su mente la iglesia ya estaba presente desde mucho tiempo antes. Y vamos a comenzar a leer algunos versículos. ¿Sí? En este pasaje que vamos a leer, los versículos 3 al 6 nos hablan acerca del Padre, ¿sí? Acerca de la función del Padre en nuestra vida y en nuestra salvación. Del 7 al 12 nos habla acerca de la obra redentora del Hijo. Y los versículos 13 y 14 nos hablan acerca del Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar leyendo y vamos a ir viendo cada una de estas acciones. ¿Sí? Comienza el versículo 3 diciendo, Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Cuando dice lugares celestiales, no se está refiriendo solamente a la eternidad que nos espera, ¿no? al cielo mismo, sino que los lugares celestiales a los que hace mención es ese reino de los cielos del cual ya estamos formando parte, una vez que somos hechos hijos de Dios, ¿no? Una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, ya formamos parte del reino de Dios. Por eso nos habla de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos habla de las bendiciones que ya disfrutamos en este tiempo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Este pasaje nos habla de la eternidad de Dios en primer lugar, pero también de cómo nos tuvo en cuenta desde la eternidad misma, ¿sí? Desde la eternidad pasada misma. Nos habla de que no somos una casualidad, no es casualidad que seamos sus hijos, no es casualidad que vivamos en este tiempo, no es casualidad que tengamos la vida que tenemos, como lo explica más adelante, ¿no? en este mismo libro, en Efesios 2:10, cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En su sabiduría, Él ya planificó todo lo que iba a pasar en nuestras vidas para que nosotros a través de ella podamos darle la gloria a Él. ¿Sí? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero nos escogió con un propósito, con un motivo. ¿Sí? Nos lo dice acá mismo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en el versículo 5 comienza diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Habiéndonos predestinado entonces en amor para ser adoptados hijos suyos. Cuando leemos en Hebreos capítulo 4 versículo 16, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, no podemos pensar más que en esta relación filial que tenemos con Dios. Ahora somos hijos de Dios. Qué hermoso es esto, ¿no? Cómo Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo y en amor lo hizo para poder transformarnos en hijos, para tenernos cerca suyo, para que podamos acercarnos a Él confiadamente, como lo estamos haciendo en esta oportunidad, ¿no? Cuando nos sentamos a su mesa, contemplamos los símbolos y podemos expresar y abrir todo nuestro corazón delante suyo. ¿Qué excusa tenemos entonces para volcar todo lo que somos delante de Él? Ninguna.
¿sí? De la misma manera que un hijo pequeño se acerca al padre constantemente para contarle sus miedos, ¿no? Cuando se levanta quizás después de haber tenido una pesadilla, cuando lo llama cuando se lastima, cuando está contento y corre a abrazarlo. De la misma manera nosotros podemos expresarle todo lo que lo amamos a nuestro Dios. Si no nos quedemos con nada, no nos guardemos con nada. Cada vez que nos sentamos alrededor de su mesa, volquemos nuestro corazón delante suyo como hijos, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Sabemos que solamente somos salvos por gracia. ¿Sí? Este libro lo explica muy bien más adelante. ¿Sí? Por gracia. Y solo por ella es que hoy podemos llamarnos hijos de Dios, ¿sí? En el cual nos hizo aceptos en el amado. Con un propósito también que es el de alabanza de la gloria de su gracia. Y acá comienza en el versículo 7 las expresiones acerca del Señor Jesucristo. Todo lo que leímos hasta acá estaba referido al Padre, al accionar del Padre, a la presencia del Padre, a la sabiduría y a la predestinación, que son temas mucho más profundos que no vamos a ver ahora, ¿sí? Pero que nos hablan acerca de esto que decíamos, ¿no? Que no somos sus hijos por accidente, que tenemos un propósito, el de ser santos y a través de nuestra vida darle la gloria a Él, y que podemos tranquilamente acercarnos a su presencia para volcar nuestros corazones en adoración. El versículo 7 comienza diciendo: en quien tenemos redención por su sangre, ¿no? El Señor Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y si hablamos acerca de que fuimos hechos hijos, no podemos dejar de pensar que antes de esta maravillosa obra de la redención, el único hijo era el Señor Jesucristo, ¿no? El único heredero, si lo queremos ver de esa manera, del reino de los cielos, de toda su gloria, de toda su grandeza, era el Señor Jesucristo. Cuando somos redimidos por Él y comenzamos a tener la potestad de ser llamados hijos de Dios, esa herencia, el Señor Jesucristo la comparte con nosotros, ¿sí? Por eso dice: en Él asimismo tuvimos herencia. En el Señor Jesucristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas. También nos habla acerca de este cambio, ¿no? Nosotros antes éramos, según el linaje de Adán, pecadores, perdidos. A partir de que ponemos nuestra fe para salvación en el Señor Jesucristo, comenzamos a participar de la nueva naturaleza con la que podemos acercarnos a Él. El versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en el versículo 13 comienza también a hablarnos acerca de la obra del Espíritu Santo en esta salvación, ¿sí? Nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? En el momento en el que nosotros creemos en Jesucristo como Salvador, en ese momento el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas y Él es y Él funciona como el sello, ¿sí? Como la garantía, ¿sí? Es lo que dice el versículo 14, que Él las arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿De qué nos habla esto? De nuestro futuro glorioso, ¿sí? Con Él fuimos sellados, con el Espíritu Santo fuimos sellados para que se cumpla en nosotros la promesa, ¿sí? Él es la garantía de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos, aquellos que tengamos el sello del Espíritu Santo en nosotros, vamos a ser arrebatados con Él en las nubes, ¿sí? Entonces, a través de estos versículos vimos cosas muy importantes, ¿sí? Vimos el actuar, la acción del Dios Trino,
para la salvación de nuestras almas. El Padre, en su rol soberano, cumpliendo en nosotros aquel plan que tenía desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en lo que nos dice 1 Juan capítulo 4, versículo 19, nos damos cuenta que esto es así. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? A veces este tema de la predestinación, del libre albedrío, de la presencia de Dios genera conflictos en algunas personas, pero todo se resume en esto que leímos recién, en esto que le nombraba recién. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es imposible que si Él no nos hubiese amado, nosotros no hubiésemos podido amar a Él. Si Él presentó la obra de redención, planificó la obra de redención, el Dios Trino en su conjunto, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Él. Y esto para que podamos ser santos, para que podamos ser sin mancha y para que podamos darle alabanza y gloria a su nombre. Pero también para que podamos disfrutar de la relación de hijos. Y en esta situación nueva, ¿sí? En este haber sido hechos hijos suyos, podamos acercarnos a Él y poder con todo nuestro corazón abierto delante suyo, sin esconderle nada, decirle, aunque sea en la intimidad de nuestros corazones, en nuestras oraciones, decirle lo que Él es para nosotros, ¿sí? Y reconocerlo como el Dios soberano de nuestras vidas. También vimos el accionar del Hijo, ¿sí? Leíamos en quien tenemos redención por su sangre, en el versículo 7, el perdón de pecados. Sí, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó el precio que se tenía que pagar por nuestra redención. Sin Él, sin su obra, nada tendría sentido, ¿sí? Pero Él es la síntesis del amor de Dios, como dice Romanos 5:8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Es en su sacrificio en que tenemos hoy la entrada al Padre, la comunión con Él. Vamos seguramente a participar, después de esto, del pan y del vino, que nos hablan de esto, nos hablan del Señor Jesucristo. ¿Sí? Haced esto en memoria de mí, como nos enseña Pablo ahí en Corintios. Y cada vez que comemos este pan y tomamos de esa copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Su cuerpo fue clavado por nosotros en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada por nosotros. ¿Sí? Hoy tenemos que postrarnos nosotros delante suyo en adoración. Pero no solamente porque nos salvó, sino también, como terminan diciendo estos versículos 13 y 14, porque también además de eso nos dio una herencia, ¿sí? Y nos promete que un día va a venir a buscarnos, como el Señor Jesucristo mismo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿sí? Para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y en eso está en este momento, ¿sí? Preparándose, alistándose para el día en el que tenga que venir a buscarnos. Y nosotros, mientras tanto, le damos la gloria y la honra que solamente Él merece. Adoramos en este día entonces a un Dios trino, a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios que nos amó tanto que el Hijo vino a morir en la cruz por nosotros y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Que el Señor bendiga su palabra y que al participar de los símbolos podamos darle la gloria, la honra y reconocerlo como el único Dios soberano, trino, salvador de nuestras almas. Como en su sangre pudo haber tanta aventura para mí, si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui. Ay, maravilla, cual su amor, por mí con tal dolor. Ay, maravilla, cual su amor, morir por mí con tal dolor.
hacerse hombre y sucumbir. En vano intenta sondear tanto prodigio al querubín. Mentes excelsas no inquirir, y al Dios y hombre bendecid. Mentes excelsas no inquirir, y al Dios y hombre bendecid. Nada retiene al descender, sino su amor y deidad. Todo lo entrega, gloria, pres, corona, trono, majestad. Ver redimidos en su afán los tristes hijos de Adán. Ver redimidos en su afán los tristes hijos de Adán. Mi alma atada en la prisión anhela redención y paz. De pronto vierte sobre mí la luz radiante de su faz. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y te seguí. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y te seguí. Jesús es mío, vivo en él, no temo ya condenación. Él es mi todo, paz, salud, justicia, luz y redención. Me guarda el trono eternal, por el corona celestial. Me guarda el trono eternal, por el corona celestial. Bueno, hermanos, ya hemos escuchado la palabra, ya hemos escuchado las canciones. Ahora vamos a participar de los símbolos. Cada uno lo hace en su hogar, como hacemos siempre. Nosotros lo vamos a hacer de aquí. Así que vamos a dar las gracias por el pan. Demos las gracias. Gracias, Padre Celestial, te damos en este día porque podemos partir este pan que simboliza tu cuerpo, partido por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú te entregaste en la cruz, tú moriste por nosotros, ocupaste nuestro lugar. Y ese velo se rasgó de arriba abajo, y hoy a través de este medio de la oración, por el Espíritu Santo, podemos entrar en tu presencia y darte gracias. Gracias por la obra que hiciste a nuestro favor. Te alabamos, te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a partir el pan.
vamos a tomar del vino en esta copa que simboliza su sangre. Y antes vamos a dar las gracias. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta tarde porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros y derramar su sangre. Gracias, Señor, porque tu sangre nos ha limpiado y nos limpia de todo pecado. Y hoy podemos en esta tarde hacer memoria de ti a través de este vino que simboliza tu sangre. Te agradecemos, te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así hermanos, hemos ya concluido esta etapa. Ya a partir del próximo domingo lo vamos a pasar grabado desde la iglesia. No nos olvidemos de ofrendar para el Señor. Y vamos a terminar con la reunión. Y luego estará la reunión general. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hemos participado del pan y del vino. Y Señor, hemos derramado nuestro corazón delante de tu presencia y te adoramos. Gracias, Señor, porque nos ha permitido hacerlo así, ha cubierto esta necesidad, cada uno lo ha hecho en su hogar. Y Señor, que tú bendigas y prosperes la actividad en la iglesia. Sabemos que es limitado, sabemos que no todos podemos estar juntos, va a haber 2 reuniones, pero Señor, sabemos que tú estás en medio nuestro, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Te agradecemos, Señor, te bendecimos y bendice la reunión que va a continuar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.